Por lo tanto, acá yo le hago la primera pregunta, porque, para que me puedan pasar la norma. Si yo saco la resistencia de un material en función a su espesor y su conductividad térmica, pero si yo tengo varios materiales, uno al lado de otro, ¿cuál debería ser una resistencia térmica total? La sumatoria de todo. Por lo tanto, justamente los cálculos son de esa forma. Yo le saco la resistencia térmica por cada capa y después le hago una sumatoria total. Si es que un elemento compuesto. Si el elemento no está compuesto, sería solamente la del material. Y después le tengo que agregar la resistencia térmica de la superficie interior y exterior, independiente del material que está afuera y cuál está adentro. Por lo tanto, en resumen, la norma, ya con esta parte le digo que es el cálculo que hay que hacer para lo que es la envolvente. Sumar resistencias térmicas y escoger una categoría de estos en función de cómo también esa superficie interactúa con el entorno. La U, que corresponde a transmitancia térmica, el inverso proporcional a la resistencia total o la resistencia de una sola capa nomás. Esa U ponderada también la van a ver eventualmente, pero no la vamos a alcanzar a ver ahora, que es cuando se ocupa, por ejemplo, cuando hay tabiquerías. La tabiquería tiene un trabajo un poco distinto, porque tenemos varios materiales que no están uno al lado del otro, están uno sobre otro. Entonces, ¿cómo calculamos ahí la resistencia cuando no tenemos capas ordenadas? Sino que tenemos capas superponiéndose. Entonces ahí empieza a buscarse una especie de ponderación que ahí aparece eso, que es lo mismo también para aquí, como un promedio de la resistencia térmica de cada material. Y este no lo va a ver, pero este sí. El lambda, que corresponde a lo que es la conductividad térmica. Y las conductividades térmicas, ¿de qué dependen las conductividades térmicas? El tipo de material, no es la capacidad del material. Por lo tanto, las conductividades térmicas dependen tanto de la estructura molecular que tiene el material. Por ejemplo, el cobre tiene una conductividad térmica que el acero. A ver, si hablamos de materiales, por ejemplo, de metales, el cobre tiene mayor conductividad térmica que el aluminio. Y por la forma en que esto se estructura. ¿Y qué es lo que es más pesado, el aluminio o el cobre? El cobre. El cobre es más pesado. Entonces también depende de la densidad del material. La estructura molecular forma la densidad y la densidad, todo eso termina provocando una conductividad térmica. Por lo tanto, estos valores de conductividad térmica ustedes las pueden sacar de las fichas técnicas de los materiales. Porque son valores que se ensayan en el laboratorio, que se calculan. ¿Eso quiere decir que a mayor densidad, mayor resistencia? También, pero ojo, ¿resistencia a qué? ¿Estamos hablando de minoría o de...? No. En la estructura molecular depende, ¿cómo se llama? La conductividad térmica. si es más denso y el cobre transmite más la energía térmica, entonces exacto. Es como funciona el resto. La densidad ayuda al, ¿cómo se llama? A la conductividad térmica. Ayuda bastante. Por eso, El cobre es más conductivo que el aluminio, pero también el cobre es más denso, por eso ayuda a eso. Permite que las partículas que se calientan en el punto. Por ejemplo, la nafre, El aluminio es por eso lo que quito la contractivo de la nafre. Es lo mismo. Era una cuestión redonda que Es lo mismo. un calecito. Sí. La nafre. Aquella época de... Ya, siguiente de esa tabla aparece esto, lo que es el glosario. Este glosario es el mismo glosario que yo les dejé en la diapositiva. ¿Ok? Por lo tanto, si leen la diapositiva o leen esto, se van a encontrar con la misma información. La diferencia con esto es que aquí hablan de fórmulas. ¿Ok? Por lo tanto, ese se encuentra un poquito más concreto. Y aquí entre medio aparece lo que se llama la resistencia térmica. Resistencia térmica de una capa material. Y esa es la famosa fórmula para calcular una resistencia térmica típica. Para sacar la resistencia térmica solamente dividen el espesor, dividido en la conductividad térmica. Así que no hay ninguna ciencia ahí.
La única ciencia que deben cumplir, bueno, todas las conductividades térmicas ya vienen en los sistemas métricos, que son watts de metros partido por Kelvin, ¿ok? Y los espesores tienen que estar en metros, porque las conductividades térmicas están en metros, ¿ok? Por lo tanto, si estamos trabajando con 3 milímetros, por ejemplo, con una capa, 0,003. Eso tienen que tener bastante cuidado, porque la mayoría de los cálculos, cuando se equivocan justamente porque ponen mal los milímetros. O lo tienen que expresar siempre en metros. ¿Okay? Así que, si quisieran calcular ahora, si este fuera un muro con muchas capas, ladrillo, estuco, con sobreaislante, un siding de fibrocemento, tendrían que calcular Capa por capa. capa Y por después capa sumarla. y después hacen la suma. Ahí queda el total. Eso sería la clase. Excelente. Ya vamos 7 entonces. Ya. Consideraciones sí. Acá dice nota, los materiales que se utilizan con espesores menores que 3 milímetros no ofrecen resistencia, por lo tanto todos esos quedan afuera. ¿Qué material puede quedar afuera y que puede ser menor a 3 milímetros? Pinturas. ¿Qué más? Los empastados. Los fieltros. Todos esos elementos que sean menor a 3 se deben descartar de todo este asunto. Y ojo, acá habla de pequeña resistencia térmica, pero cuando uno los calcula, dan resistencias demasiado grandes, porque estamos dividiendo un valor chico por una conductividad grande. Estamos inversamente proporcional, eso genera un valor demasiado grande, distorsiona ¿cómo se llama? El cálculo. Por lo tanto, todos esos quedan afuera. También hace una referencia a los materiales, a los perfiles de acero galvanizado. Pero acá estamos hablando de emisividad, que es otro concepto físico. Por lo tanto, las tabiquerías de Metalcon se calculan también de otra manera, pero eso lo vamos a dejar afuera ahora. ¿Ok? O lo mismo lo que son las láminas de aluminio o lo que es zinc luz y cosas así. Eso queda afuera, para ahora, para esta asignatura, eso va a quedar afuera. ¿Ok? Y si llegasen a considerar, por ejemplo, una tabiquería metálica, vamos a considerar tabiquerías metálicas, pero como si fueran robustas. ¿Ok? Como que si fuera un perfil robusto y sólido, más que fueran huecos o de tipo canal o tal cosa. ¿Okay? O en otras palabras, como si fueran tabiquerías de madera. ¿Ok? Ya, para sacar la resistencia térmica, bueno, acá habla que es 1 dividido en U en la transmitancia, inversamente proporcional, pero eso va a ver después. Ya empiezan a hablar de otros tipos de resistencia térmica, pero tampoco los podemos alcanzar a ver. Siguiente a eso, me voy a saltar esta tabla para llegar a esta parte de acá. Y para poder cerrar la idea de la sumatoria de la resistencia térmica. La resistencia térmica, que es igual a 1 dividido en la transmitancia, es igual, ahí está la resistencia térmica de la capa y se le agrega la sumatoria, la resistencia de la superficie interior, la resistencia de la superficie exterior. Para sacar esos valores, es la tabla que me salté, pero al tiro no podemos fallar. Acá tenemos un solo material, una sola capa de material. Y si nosotros tenemos muchas capas de materiales, le hacemos la sumatoria de todas las capas. ¿Okay? Y se sigue manteniendo ese de aquí y ese de acá. ¿Y de dónde sacamos estos valores? Ahí voy para arriba, que sería esta tablita que está acá. Se saca por tabla según la condición en que nos vamos a encontrar. ¿Esto cómo se divide? Por un lado, tenemos los paramentos verticales y los paramentos horizontales. Y aquí pueden ser horizontales o pueden ser diagonales. ¿En qué caso podría ser diagonal? Una techumbre de viga a la vista. ¿Okay? Y solamente viga a la vista, porque las techumbres con cercha acá no juegan tampoco. Solamente juegan el cielo de la techumbre de cerca. Después tenemos dos situaciones más. Si es que el paramento se encuentra hacia el exterior o tiene un espacio abierto, o si estamos hacia un espacio cerrado.
Y ahí viene la parte donde ustedes tienen que escoger en base al criterio de cómo este se interactúa con el entorno, si va a ser este de aquí o este de acá. Y eso lo voy a explicar con dibujitos. Sí. Si yo estoy con una, voy a dibujar una casa acá, una casa bien simple. Voy a dibujar eso ahí. Exacto, minimalista puro. Si estamos hablando de muro, este muro acá, tenemos una superficie que da hacia el lado exterior, una superficie, una cara que está hacia el exterior, y tenemos la otra cara que da hacia el lado interior. Por lo tanto, si yo estoy analizando un muro, la R sub SE tiene que ser hacia un espacio exterior, entonces lo busco acá, y la R sub SI lo tengo que buscar en esta columna acá, porque está en un lugar cerrado. Separación otro local, de mano, cámara aérea. Si estamos hablando de una techumbre, de la cual nosotros tenemos una cercha, por ejemplo, ahí. Aquí lo que entra en juego y lo que corresponde al envolvente sería la zona de, hacerlo con negro esto, a esta zona de acá, que está acá. O sea, todo lo que está en esta área corresponde al envolvente. La cubierta no corresponde al envolvente. ¿Okay? Así que ahí tenemos una superficie de cara exterior. ¿Y ese está dando hacia el exterior o está dando hacia un interior? Exterior. Un interior. Esto se le llaman cámaras de aire. Por lo tanto, acá el R sub SE ya no está hacia un local exterior, como un local abierto, sino que ahora SE tienen que buscarlo en esta columna. Sin embargo, si fuera bien a la vista, no estarías envolvente del cielo, y si hay Sí. Ahí sería distinto los otros. De hecho, voy a dibujar ese al lado. El interior está hacia adentro también. Para efectos de piso, vamos a trabajar todo, bueno, como ves, no hay pisos ventilados acá, no vamos a trabajar sobre pisos ventilados. Vamos a considerar que, bueno, la superficie de la cara interior sigue estando hacia una cara interior, o sea, un lugar cerrado, pero el exterior, el suelo, ¿cómo lo podríamos tratar? Como si estuviera hacia el exterior o hacia el interior. O sea, de acuerdo con que tú dices que tiene que ser considerando como piso ventilado. No, pues sin considerar piso ventilado. Yo les dije hace un rato que el piso lo vamos a considerar como si fuera un muro, ¿no? Tiene que ser interior. Exterior. 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 Porque al final igual el suelo está Absorbe la consumiendo temperatura del Temperaturas exterior. más. Por lo tanto, para este caso, para el caso que tengan que, para el caso evaluativo, los pisos pegados a suelo lo vamos a considerar como si fuera un muro dando la cara exterior, ¿no? ¿Okay? Y así simplificamos bastante el asunto. Las variaciones van a ser mínimas, de hecho, porque también fíjense que los valores que ocupamos son 0.12, 0.05, 0.12, 0.12. Estos son resistencias térmicas. Por lo tanto, el número más chico, ¿qué es lo que implica? Mayor resistencia. No, pero si estamos hablando de una resistencia, 0.12 versus una resistencia de 0.05. Este no resiste nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos asumiendo acá? Que la cara del exterior del piso está perdiendo en este, no tiene resistencia. Por eso lo vamos a considerar de esa manera, que es como un caso bastante en contra, ¿verdad? Es un caso bastante en contra, así que es mejor calcular sobre situaciones en contra que a favor. Si tuviéramos que hablar de una viga a la vista, esa es la casa acá al costado. Si hablamos a la viga a la vista, no va. Aquí obviamente la cara interior, pero la cara exterior correspondería acá. Esta correspondería a la cara exterior, por lo tanto da una cámara abierta o un exterior. Y la interior, esto pasaría a ser la cámara cerrada, ¿no? ¿Han visto cómo son las cubiertas de viga a la vista? ¿Qué materiales hay entre medio? Porque acá en Arica, o en el norte, no se nos ve muy bien lo que son las techumbres. Por lo tanto, el techo, ¿qué es lo que hace? Tenemos cielo,
tenemos las cadenetas, las cerchas, y sobre las cerchas tenemos las costaneras, y sobre las costaneras tenemos directamente la cubierta. Yo creo que una plancha, ¿Y cómo debería ser? Bueno, cielo, cadena, aislante, el aislante está en esta zona, la cerca, las costaneras, las planchas de OCB, los fieltros, las cubiertas por la frente. Sucede lo mismo con las vigas a la vista. Las vigas a la vista, como lo hacen acá, tenemos las vigas, una plancha de OSB y sobre ella la cubierta. ¿Y cómo deberían ser? Cielos, las vigas, aislante entre las vigas, la cubierta, la placa OSB, los fieltros y después ya lo que va a ser el elemento de la vestimenta. Si carbón te deja coser. lo que sea. Por lo tanto, por eso se hace el juego acá, para lo que es la viga de vista, pero acá el juego se hace acá en el cielo, porque el cielo es el que lleva a aislar. Es poco probable que ustedes aíslen estas zonas de acá. ¿Dudas con esto? Entonces, tenemos dos situaciones, tenemos tres situaciones. Para los muros, las flechitas indican el movimiento del calor. El calor entra o el calor sale, independiente de donde esté puesto este muro. Por lo tanto, si estamos calculando algo y el muro, la cara exterior se da hacia la calle, tenemos como resistencia exterior el 0,05 y la resistencia interior 0,12. Que al final la sumatoria de los dos serían 0,17. Para eso sirve esa columna. Y fíjense que no hay mucha variación, o sea, la única variación es la exterior. ¿En qué caso ustedes creen que podría haber un muro exterior para un muro, la superficie exterior de un muro que hace una cámara cerrada? El shock. Podría ser un chaf, pero el chaf igual se considera dentro de sí, pero podría ser. Un caso muy rebuscado, sí. Yo le dije que esto se calcula para lo que son para lo que es la envolvente. ¿Qué pasa si yo tengo acá una vivienda con cierta forma? Va a ser una vivienda de la realidad. Y tengo aquí yo, no sé, un apéndice. Y eso corresponde, no sé, por ejemplo, a una bodega. ¿Me sirve aislar la bodega? La vivienda es esta. Y esa sería la envolvente de la vivienda. Yo creo que sí. Pero la bodega, ¿me sirve aislarla? Es un gasto innecesario. O sea, en este caso bastante puntual. Pero acá obviamente este largo es mucho más largo que este de acá. Por lo tanto, tendría que considerar aislantes para acá, para acá, para acá, y para el techo de esto y para el piso de esto. Entonces en ese caso, se aísla en esta zona no. Y acá por ejemplo tenemos un muro que hace una cámara cerrada. Y el interior también hace una cámara cerrada. Entonces por eso al final la envolvente también va a depender mucho de quién proyecta. ¿Cuál va a ser la envolvente para poder calcular dónde se va a aplicar el aislamiento? Por eso en esa posibilidad, como en esta manera, ¿Este envolvente se determina en la geometría o se determina a solo tener los planos? no, pues en realidad cuando El diseño no tiene que se define, pero el que diseña es el arquitecto, por lo tanto estos temas netamente arquitectura. Entonces ellos decían cuál va a ser la envolvente para cumplir lo que dice la ordenanza, eso no lo están construyendo. Y eso lo dejan establecido en la memoria de arquitectura. Ya, entonces, ya sabiendo cómo se escoge esta sección, tenemos los muros. Las otras dos situaciones que están abajo, lo que son elementos horizontales o diagonales. Esto puede ser piso-techo y esto también puede ser piso-techo. ¿De qué va a depender? Fíjense que acá solamente tenemos flecha para arriba y flecha para abajo. ¿Ah? para el nivel que se igual. ¿Cuál es eso? No. El ejemplo que dio anterior, que dijo que la ¿Con quién conecta? No va por ahí. Esto tiene que ver con la estacionalidad, si es invierno o verano. Si estamos en invierno, hay más calor dentro de la vivienda. Por lo tanto, el calor sube y el calor baja. El suelo absorbe calor
el exterior absorbe calor, por lo tanto el calor se mueve en esta dirección. Así que en invierno esto corresponde a techos y esto corresponde a pisos. Pero si estamos hablando de verano, Habría ganancias de inverso. al revés. Se va a aportar desde el techo y va a aportar. El calor entra desde el suelo hacia la vivienda y entra del exterior por el techo hacia la vivienda. Por lo tanto, ahí se invierten los papeles. En verano, el calor baja desde el cielo y sube desde el suelo. Pero en invierno, todo sale desde el interior de la vivienda. Eso está escrito con las notas que están acá abajo, el punto 3 y punto 4. Así como vamos a anotar. El punto 2 también es bastante importante. ¿Qué pasa cuando las velocidades del viento son mayores a 10 km por hora? ¿Cuál es la velocidad promedio del viento acá en Arica? No, son muchos. 12. Sí. No sé cómo así. Yo me la sé en millas, ¿no? En nudos. No, acá andan entre los 15 y los 20. Por ahí. Aunque también hay como valores de 10 para arriba. Pero el viento, en muy pocas horas del día, tenemos velocidad de 2 o 3 km por hora. Si es mayor que 10 km por hora, la resistencia de la cara exterior pasa a ser cero. No hay resistencia. ¿Y por qué creen que no hay resistencia? ¿Qué pasa con el viento? Mueve la masa. Es una masa aérea que está en movimiento. Y ahí que Está él disipando se está llevando el calor o la resistencia, anula la resistencia ambiental. ¿Y por qué? Producto de lo que se llama la convección térmica. Cuando pescamos las masas aéreas, y esa es la que está arrastrando y se lleva el calor que tiene en la cara. Por lo tanto, las caras exteriores pasan a ser cero. Punta Arenas, ¿cuál es la velocidad de las brisas en Punta Arenas? Una brisa en Punta Arenas, claro, como 70 km por hora. Entonces obviamente ya no hay resistencia en las caras exteriores y se considera nula total. Así que esa es una de las consideraciones que también van a tener que ver en sus trabajos para saber dónde les tocó, para saber también qué velocidad de viento tienen. Porque si no averiguan esto, están agregándole una resistencia y bueno, ¿qué va a provocar eso? Un sobredimensionamiento, no, un subdimensionamiento de la estructura, de la envolvente. Ya, así que de esa forma se ocupa la tabla, escogen el SI o el SE en función de que si es muro o pisos con techo y si que están hacia un lugar abierto o un lugar cerrado. Esos valores los reemplazan en la fórmula que se encuentra acá y ya con eso terminan el cálculo total de un elemento. Finalmente, los espesores, ese valor ustedes los tienen por planimetría o por Técnica del material. puede ser especificación técnica del material, pero por formato comercial, más que nada. ¿Por qué hablo del formato comercial? Una plancha de poliestireno expandido. Son de 2, de 3, de 4, de 5, creo que están en esos formatos. Ahí de 1 me parece que no. Pero ¿qué pasa si tengo un espesor de 7,5? Necesito un espesor de 7,5, no tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Juntar planchas. Juntar una de 2 con una de 5, o juntar una de 3 con una de 5 para pasar un poquito. Entonces, por eso yo el espesor más hablo de espesor comercial, porque tenemos que adecuarnos a los espesores comerciales de los aislantes y de los materiales. Ahora, si hablamos de estuco, por ejemplo, por decir algo, el estuco sí es algo controlable, le podemos dar un espesor más o menos que queramos. El problema con el estuco es que no tiene resistencia térmica. Por lo tanto, ponerle un estuco a un muro para aislarlo es hacerle un saludo a la bandera, no al asunto. Así que ahí no aplica. Esto netamente para aislante espesores comerciales. Y la conductividad térmica es un valor que ustedes ya está definido. De hecho, fíjense que en la fórmula este valor ya está definido, este valor también está definido,
este valor de cierta manera está definido, pero ustedes lo proyectan y este es el que está definido. Así que la única variable que ustedes pueden tener sería ese en caso que ya tuvieran una resistencia térmica cumplida. Para lo que son la conductividad térmica, ustedes la sacan desde las fichas técnicas del material, pero la norma al final, vamos a saltarnos con estos asuntos porque tablita y cosas así. Aparece una tablita que está abajo, ¿sí? Esta tablita. El anexo número 1, la primera tabla que aparece en el primer anexo, aparece qué tipo de material es, qué densidad corresponde y cuál es la conductividad térmica. Por lo tanto, la mayoría de las conductividades térmicas ustedes las van a poder encontrar acá en la norma. Y van a poder buscar una tablita que dura, bueno, que en realidad es bastante larga, donde tenemos distintos tipos de materiales. Endulcido de yeso, bueno, eso es para manufacturar con yeso. Las conductividades térmicas del fibrocemento en función de la densidad que éste tenga. Así que van a tener que, por ejemplo, si están ocupando una plancha de fibrocemento, buscar qué densidad tiene esta para saber qué conductividad tiene. Hormigón armado, normal, con áridos ligeros. Varios tipos de hormigones celulares. Hormigón en masa, con grada normal, que es el más típico. Hormigones con virutas. Fíjense que hay hormigones incluso con materiales con árido de reemplazo. Consideraciones ladrillos. Consideración para el ladrillo. Tenemos ladrillo macizo hecho a máquina. ¿Cuál es el ladrillo macizo? El Ladrillo fiscal. El que no es hueco. El único problema con la norma es que tenemos ladrillo macizo hecho a máquina y ladrillo hecho a mano. Este es el ladrillo fiscal. ¿Okay? El otro es un macizo hecho a máquina y el ladrillo que es hueco que es el que se ocupa tradicionalmente. Por lo tanto, ahí tenemos un pequeño problema. Para efectos prácticos del ladrillo tradicional se va a ocupar ese, el ladrillo macizo. Porque igual vamos a considerar que el ladrillo se tiene que rellenar con mortero una vez que se coloca. Por lo tanto pasa a ser macizo. ¿Okay? Independiente de que cambie un poco el material, lo vamos a considerar como si fuera uno solo completo. Porque encontrar la conductividad térmica de un ladrillo entonces tendrían que buscar. Exacto. Lanas minerales, hay varios aislantes, están las maderas y bueno, y así. Mármoles, poliestireno expandido y poliuretano. ¿Saben cuál es el poliuretano? ¿Hay ocupado la espuma expansiva? Eso es poliuretano. ¿Qué más hay más de considerar? Hay yeso lactal, que con eso lo digo. La columna de acá, creo que La última columna corresponde a conductividad térmica y esta corresponde a la densidad. Así que, obviamente, ahí está mortero, por si ocupan mortero para algo. Si van a buscar algún material, ya tienen que fijarse la densidad que este va a tener. Porque, por ejemplo, ustedes van a proponer de repente, vamos a colocar un aislante, una lana mineral. Pero bueno, lana mineral hay varias. Y en función de la conductividad térmica, hasta en función de la densidad que ustedes. Por lo tanto, ese quizás va a ser unos trabajitos más lentos que van a tener, porque si se buscan en Sodimac, por ejemplo, lana mineral, Sodimac no siempre dice qué densidad tiene el producto. Pero si buscan en la parte de especificaciones técnicas, tampoco a veces dice. Pero el fabricante sí. Es mejor entrar a los catálogos de los fabricantes para encontrar esa información. E incluso, si están bajando el catálogo del fabricante con sus tablas de especificaciones, ahí podrían encontrar incluso la conductividad térmica del material, porque ellos también informan esos números. Así van a estar ocupando esta tablita de manera general. Y en el fondo esto se busca cumplir una resistencia total. Exacto. Entonces, el cuento de esto es para que cuando, por ejemplo, ustedes hagan el cálculo en función de
del elemento que tenga, ¿La zona la va a dar usted entonces? ¿pero? ¿La zona la va a dar usted? Sí, pues eso es lo que tengo adentro después. Ustedes van a tener que empezar a proponer ¿cómo se llama?